Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, como digo siempre. Acá estamos otra vez. Vamos a tener otra clase de matemática del libro Los Matemáticos de Santillana. Cuarto grado. Vamos a continuar con la página 97. Pero antes de empezar con esta página, que hay algunos ejercicios, vamos a tener que explicar algunas cositas previas. Repasar lo último que vimos, que fue sobre los tipos de ángulos, y luego vamos a comenzar con unas clasificaciones de triángulos según sus ángulos y según sus lados. Bueno, repasamos rapidito lo que habíamos visto la semana pasada. Habíamos visto cómo usar el transportador, ¿sí? El centro, que lo vamos a apoyar siempre sobre el punto de inicio, y la recta que yo realizo tiene que estar apoyada también sobre la recta del transportador. Y a partir de ahí, medir la graduación, ¿sí? Si la vamos a hacer del lado derecho, vamos a empezar desde el 0. Ahora, si vamos a hacer un ángulo apoyándonos del lado de este otro lado, la vamos a hacer con una abertura del lado izquierdo. Entonces voy a empezar del 0 que tenga del lado izquierdo, porque nuestro transportador va de 0 a 100 de un lado izquierdo, y del 0 al 180, y del 0 al 180 con abertura para el lado derecho, ¿sí? Bueno, teníamos cuatro de ángulos. Los ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Ponele que quiero hacer un ángulo que tenga 30 o 40, 30 grados. Apoyo el transportador en el punto de inicio, ¿sí? Y la recta sobre la recta del transportador, y cuento, empiezo a medir hasta llegar a 30, ¿sí? Puede ser marcando 30 de acá o sería el 150 del otro lado, pero para el caso es lo mismo. Y después unimos las dos rectas. Ahí me quedó un ángulo de 30 grados, ¿sí? Después teníamos los ángulos rectos, que esos sí o sí medían 90 grados. Entonces apoyo transportador en el punto de inicio y solamente lo único que tengo que marcar son los 90. Y te queda perfectamente un ángulo recto. Lo que habíamos hablado la otra vez es que también las escuadras marcan con exactitud ángulos rectos, ¿sí? Después teníamos los obtusos que medían más de 90. Ponele que yo quiero hacer un ángulo que mida 130 grados. Entonces apoyo el centro del transportador en el punto de inicio, ¿sí? Ahí justito. Y apoyo la recta del transportador sobre mi recta y voy contando de 0 hasta llegar a 130 grados. Que puede ser 130 o del otro lado sería 50. Y unimos la recta. Acá tenemos una abertura de 130 grados. Y después teníamos un ángulo llano que es el que mide 180 grados, ¿sí? ¿Cómo se marca? Y es totalmente este medio giro en su abertura total, ¿sí? Desde 0, que lo tengo acá, el 0, doy todo el medio giro hasta llegar a 180 y lo marco. Obviamente te va a quedar toda como una misma recta, ¿sí? Es todo este medio giro. ¿Por qué digo medio giro? Porque si yo hago todo un giro entero, va a ser justito la medida de como si fuera una circunferencia, ¿sí? Que una circunferencia en su giro entero tiene 360 grados. Bien, esta es la base, ¿sí? Y recordamos rapidísimo lo que es radio y lo que es circunferencia, porque en el libro ahora lo vamos a trabajar. El radio es la medida que tiene desde el centro que yo voy a marcar para realizar la circunferencia a cualquiera de sus puntos que estén a la misma medida, en este caso 3 centímetros, ¿sí? Entonces, esta circunferencia tiene un radio que va a ser del centro a cualquiera de sus puntos de 3 centímetros, ¿sí? Tiene muchísimos radios esta circunferencia. Y el diámetro habíamos dicho que era el doble del radio, ¿sí? Que va desde un punto hasta el otro de la circunferencia pasando por el centro.
Y obviamente si yo tengo un radio de 3, el diámetro va a ser el doble, va a ser de 6 centímetros. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a empezar a ver la página 97. Este primer ejercicio nos dan algunos datos, ¿sí? Nos dice que podemos ver esta circunferencia de centro A que tiene 2 centímetros de radio. Yo sé que el radio va del centro a cualquier punto que esté justito a 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros. Y justo coincide con el centro de otra circunferencia, con el centro de B. Pero B es más chiquita, si vos ves. ¿Por qué? Porque tiene un radio de 1 centímetro nada más. O sea que del centro a cualquiera de sus puntos, donde estamos marcando la circunferencia, es de 2 centímetros. Entonces te piden que pongas cuál es la longitud de cada uno de estos lados que se formaron. Y se formó un triángulo, ¿sí? De 3 lados. Te piden que pongas la medida de AB, la de BC y la de AC, ¿sí? Teniendo en cuenta estos datos que te dieron, ¿sí? Ten en cuenta que AB es como la medida de un radio. AC es también la medida de otro radio. Y BC es también, BC es la medida de otro radio, ¿sí? Del radio chiquitito. Entonces tenemos AB, AC y BC. Pero tenemos todas las medidas acá. Vos tenés que ir poniendo cuál es la longitud de cada uno de los lados. Del lado AB lo vas a marcar, del lado BC y del lado AC. ¿Sí? Las líneas, me salieron un poquito torcidas. AB, BC y AC. ¿Sí? Con estos datos. Bueno, ahora yo te voy a explicar rápidamente cómo construir, ¿sí?, un triángulo a partir del uso del compás, ¿sí? Porque acá nos pide que construyamos un triángulo que tenga sus 3 lados iguales, ¿sí? Entonces, para eso yo te escribí acá en una hojita la clasificación de los triángulos según sus lados. Tenemos 3 tipos de triángulos. Los triángulos que tienen sus 3 lados iguales se llaman equiláteros. Tienen sus 3 lados iguales, ¿por qué? Porque te dan una medida sola. Por ejemplo, lo que pueden llegar a medir AB. Te dice que AB tiene 3 centímetros. Y los otros 2 lados del triángulo también tienen que ser de 3 centímetros. Primero, las características de un triángulo es que tienen que tener 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Vos fíjate ahora, cuando yo haga este triángulo de 3 centímetros de lado, te van a quedar los 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero marcamos una recta AB que tenga 3 centímetros. La hice con la regla, marqué 3 centímetros y simplemente lo que tengo que hacer es tomar la medida con el compás de estos 3 centímetros. Y voy a hacer un arquito acá arriba, apoyándome desde uno de los lados, en este caso el lado B. Hice un arquito y después lo paso el compás para el lado A y voy a hacer otro arquito, ¿sí? Apoyándome del lado B y haciendo un arquito, voy a hacer el lado, digamos, BC. Y si me apoyo del lado de A, voy a hacer el lado AC. Le puse C porque lo tengo que nombrar, porque el triángulo tiene 3 lados. Entonces A, B, B, C y CA otra vez. Luego lo que hago es unir cada uno de estos puntos, ¿sí? El lado AC lo voy a unir. Y el lado BC lo voy a unir. Si vos te fijas con una regla, los 3 lados del triángulo tienen que tener 3 centímetros. 3 centímetros acá, 3 centímetros de acá y 3 centímetros de acá. Por eso se dice que este triángulo se llama equilátero. Porque tiene sus 3 lados iguales. Por eso es equilátero.
Ahora, ¿qué pasaría si tenemos triángulos de diferentes medidas? Tenemos el isósceles, que tiene dos lados de igual medida y un lado de otra medida, y el escaleno, que tiene los tres lados distintos, diferentes medidas en cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que en el isósceles, que son dos lados iguales y uno no, queremos hacer un lado que tenga 4, pero los otros dos que sean de 3 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer es, acá no voy a tomar la medida de 4, porque si no, marcaría todos los lados de 4 y quedaría como un equilátero. No, yo lo que voy a hacer es marcar 3 centímetros, que es lo que yo quiero que midan los otros dos lados, ¿sí?, de mi triángulo. Y ahora sí voy a tomar esta medida. Y simplemente me voy a posicionar en uno de sus puntos, en el B. Ahí marco esta distancia de 3. Y del otro lado, del punto A, también voy a marcar un arco que también tiene 3 centímetros. Hago el puntito, que lo vamos a llamar C, y lo que tengo que hacer es unir, ¿sí? Unimos. Entonces, me quedó el lado AB de 4 centímetros. Y estos dos lados, CB de 3, AC de 3. Por eso se dice que este triángulo es isósceles. Tiene un lado de una medida de 4 y sus otros lados, sus otros dos, de 3 centímetros. Tienen dos iguales y uno distinto. Se marca así. Los que son todos iguales, les hacemos una rayita a cada uno, ¿sí? Este es igual a este y es igual a este. Estos dos son iguales y este es distinto. Ahora, en el escaleno son todas medidas diferentes. Vos fíjate, AB de 4, AC de 3, CB de 5. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, vamos a tener que marcar segmentos. El de 4 ya está marcado acá. Tenemos que hacer uno AC de 3. Ahí lo marcamos. Y CB de 5. Este lo hacemos un poquito más grande. Vamos a hacer por acá. CB de 5. Entonces, un lado tiene que tener 4. Otro lado tiene que tener 3 y otro lado 5. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. El lado AC tiene que ser de 3. Entonces me voy a posicionar sobre la A. Porque acordate que después en la otra unión va a estar el otro punto. ¿Qué tengo que tomar? Y la medida de AC para hacer el escaleno. Y la voy a marcar, ¿sí? Con un arquito. Pero después la medida de CB, ¿sí? CB tiene que ser de 5 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Tomo la medida con el compás de 5 centímetros y pincho en el B, justito en el B, y hago un arquito. Entonces, este lado va a ser de 5 y este primer lado va a ser de 3. ¿Qué me resta por hacer? Y ponerle nombre a esta unión entre los dos arquitos, justito en el centro, ¿sí? Y unimos. BC, que me quedó de 5 centímetros. ¿Y este de cuánto me quedó? De 3. Este me quedó de 3. Bien. Ahí me quedó ahí. ¿Sí? De 3 centímetros. Bueno, esta clasificación de triángulos es de acuerdo a los lados, ¿sí? De 3 lados iguales, de 2 lados iguales y uno diferente, y este que tiene sus 3 lados distintos, tiene uno de 3, uno de 4 y uno de 5, por eso les hacemos las 3 rayitas. ¿Sí? Bueno, voy a cortar este video porque ya se hizo casi de 15 minutos. Vamos a seguir con otro y seguimos trabajando.